Buenos días. Bueno, ya ha sido presentado, así que tan solo pasaré, para ser breve, a presentar a nuestro ponente, que en este caso es don José Ignacio Sánchez Méndez. Es especialista, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor también de la misma universidad, es especialista en cirugía y obstetricia en el Hospital La Paz y es miembro del Instituto de Investigación La Paz. Además, tengo constancia de que tiene mucha experiencia en oncología ginecológica. ¿Así? Bueno, yo espero, antes de nada, me gustaría hacer una breve intervención animando a la gente a que apoye en la organización de eventos como este, que nos animan a todos los Provida y que nos forman mucho. Y en este sentido, pues agradecería que ya fuéramos guardando fecha para el nuevo evento que el Provida Europeo, One of Us, va a hacer en enero en París. Entonces, sin más, vamos al tema de la ponencia. Es embarazos complicados. Es un tema muy interesante, muy acertado para este congreso y espero que con él aprendamos un poquito el sufrimiento que a veces provoca la patología tanto fetal como la patología de la madre durante el embarazo, pero que ello no debe nunca suponer un rechazo del feto, en este caso del no nacido, del más débil, sino que se debe enfocar siempre, como lo enfoca la comunidad científica, hacia la curación o por lo menos el tratamiento de dos vidas, no solo de una, de la madre, sino de dos vidas y dos pacientes, porque los dos son personas humanas. Así que, sin más, le doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores, en especial a Alicia, que no la veo ahí, por haber contado conmigo. Y también saludar a todos los que nos están viendo a través de streaming. Quisiera empezar con una referencia personal. Este es mi abuelo era médico. Y yo estudié con él cuando debía tener 4 o 5 años. Ser médico hoy en día tiene realmente poco mérito, porque para curar tenemos muchísimas herramientas. Ser médico, como fue mi abuelo en el tercio medio del siglo pasado, pues realmente tenía mucho mérito. Yo he visto sus libros y lo que ves en ellos es que las armas, los tratamientos, las armas terapéuticas que tenían son mínimas y que realmente, pues dices, ¿cómo podrían ejercer su profesión? La diferencia entre los médicos del siglo pasado o los chamanes de las tribus indias o de tribus más primitivas, pues realmente tampoco ha habido tanto, porque la medicina, curar, hasta hace 50, 60, 70 años, tenía muy poquitas cosas, conseguía muy poquitas cosas que hacer. Pero lo cierto es que este papel que la sociedad le había dado a los médicos, me ha encantado la charla anterior, no sé dónde está la ponente, el papel, los médicos, yo creo que estaban en esta porcentaje, esta porción de la sociedad que se dedica a curar la vulnerabilidad. Los médicos curaban solamente a veces y realmente muy pocas veces. Lo que es seguro es que aliviaban otras tantas y que consolaban siempre. Y por eso la sociedad nos dio este papel a los médicos y estos derechos que tenemos de entrar en las casas de las personas y en los cuerpos de las personas para tratar de curarlas. Dicho esto, empezamos hablando de la vulnerabilidad en las embarazadas. Y cada vez todavía existen situaciones en las que el poder cuidar de ellas y de sus fetos es todo un reto para nosotros. Y la charla está dividida en dos partes. Por un lado sería los desafíos que existen en los problemas que se plantean en la salud física del feto y los problemas que existen para poder cuidar la salud de la madre. La ecografía es una herramienta increíble, todos lo sabéis. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha hecho posible que ahora pues, sea realmente maravilloso lo que se puede conseguir conocer y saber de la vida intrauterina, de cómo es el feto, ¿no? Ya existe, ya lo venden ecógrafos tamaño tablet, tamaño iPad, y en breve yo creo que esto se va a comercializar para que se pueda comprar de forma pues casera, ¿no? Ahora son todavía caros, pero no me extrañaría que en breve esto estuviera al acceso de prácticamente cualquier persona. Bueno, pues la ecografía nos ha permitido acceder a este mundo que hasta ahora era oculto, ¿no? Pero también nos permite ver el estado de salud fetal, pero en ocasiones
conocer la enfermedad o problemas que pueda tener. Y dentro de los problemas que puede tener el feto, los médicos les encanta clasificar, habría 4 grupos de enfermedades o de problemas. Por un lado estarían aquellas enfermedades que son incompatibles con la vida extrauterina. Esto de incompatibles lo he puesto entre comillas, y ahora hablaremos a continuación. En segundo lugar serían las enfermedades graves, tan graves que de momento no tenemos tratamiento para ellas. En tercer lugar son enfermedades graves para las que sí existe tratamiento, pero enfermedades graves. Y en cuarto lugar las enfermedades moderadas o leves. Empezando por las primeras, las enfermedades incompatibles con la vida. Esto es un término que está perfectamente enmarcado y está definido como aquellas anomalías que previsiblemente, habitualmente, se asocian con la muerte del feto o el neonato, aunque en condiciones excepcionales puede permitir la vida de un tiempo algo mayor. Os digo que está perfectamente enmarcado porque esta es la definición oficial que se le ha dado por parte de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la que está aceptada para los efectos que tienen que ver. Y es algo tan así que hay una lista de estas enfermedades, son estas y ni una más ni una menos, a la hora de acotar estas enfermedades que son diagnosticables intraútero y que se consideran incompatibles con la vida extrauterina. Hubo bastante debate, algunas estuvieron a punto de entrar, una entró y luego tuvo que salir, o sea que para que veáis, porque se considera que el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades, al ser incompatible con la vida, pues no tendría sentido el continuar adelante con ese embarazo. Bueno, os he dicho que he puesto entre comillas incompatibles. Incompatibles con la vida. Marcela es una niña brasileña. Una de estas enfermedades que estaba en la lista es la anencefalia. La anencefalia es una enfermedad en la que los niños en su desarrollo no tienen sistema nervioso, no tienen cerebro. Estos niños cuando nacen habitualmente se mueren en horas, pero algunos no. Y Marcela vivió casi 2 años y salió en los medios. Hubo mucho debate en Brasil sobre esta situación, si los padres eran crueles con su hija o no. Bueno, como Marcela, si buscáis en internet, hay un montón de niños que han vivido meses con anencefalia. Este mismo año he tenido ocasión de atender el parto de Inés. Inés, su mamá se llama María, pero Inés es la niña. Inés tenía anencefalia, sus padres lo sabían desde muy pronto, porque es una enfermedad que se diagnostica muy pronto en el embarazo, y su madre siguió adelante con el embarazo, la cuidó. Cuando nació la niña Inés vivió 12 horas, y en esas 12 horas estuvo con sus padres, por supuesto, con sus hermanos, que vinieron a verla y a conocerla. Una niña preciosa, es un gorrito, como todos los recién nacidos que se ponen un gorrito, tú le veías la cara y no sospechabas el problema que tenía Inés y la gravedad de este problema. Vivió 12 horas y Inés conoció a sus hermanos, a sus abuelos, y murió al cabo de 12 horas de una forma mucho más humana de como sabéis y como veremos qué pasa con las alternativas. Hasta el punto de que hay páginas web, algunas de ellas como esto, anencefaly.info, en los que los padres expresan lo que ha sido el conocer a su hija o su hijo unas horas, unos días. Recientemente, porque esto se hace nada, está la historia de Teddy, una niña que vivió 100 minutos, me parece recordar, ¿no? Y los padres cuentan ese tiempo, lo importante que ha sido para ellos, y ponerle cara y ponerle nombre. Entonces, son incompatibles con la vida, pero eso no quiere decir que tengamos que terminar con ellas. La respuesta humana es más la de estos padres. En segundo lugar, tenían aquellas enfermedades graves e incurables. Incurables hoy por hoy. También se ha intentado acotar o definir perfectamente en qué podríamos incluir aquí. Es una definición que navega un poco más, como veréis, porque habla de aquellas enfermedades o aquellas situaciones con alta probabilidad. Esto ya nos deja un poco más intranquilos a la hora de saber qué se entiende por alta probabilidad. De mortalidad fetal o neonatal, es decir, que mueren muchos de ellos intraútero y otros al poco de nacer. O que previsiblemente se asocian a un tiempo de supervivencia corto. Es una enfermedad tan grave que aunque el niño no va a morir al poco de nacer, la verdad su vida va a ser de unos pocos años con grandes supervivencia, con una pequeña supervivencia y con un desarrollo neurológico profundamente deficiente y o con necesidades con una gran dependencia de otras personas. Como veis, caben muchísimas cosas aquí. Aquí ya el gris es muy amplio, ¿no? Dependiendo de quién lo quiera interpretar y quiere interpretar, puede meter unas cosas o meter otras aquí dentro. Y si nos quedamos con el último punto, con la probabilidad de dependencia extrema persistente, bueno, aquí está la lista oficial de estas enfermedades, pero es mucho más difícil acotar este grupo. Si nos centramos en el último punto, la posibilidad de dependencia extrema persistente,
Yo creo que estáis de acuerdo conmigo que una ceguera congénita es una enfermedad crónica porque no te vas a curar y que además exige gran dependencia. Pero todos conocemos ejemplos, aquí os traigo a Andrea Bocelli, pero hay muchísimos ejemplos de ciegos de nacimiento que tienen una vida plena y absolutamente feliz para ellos y aportan muchísimo para todos los demás, ¿no? Igual que os pongo este ejemplo, hay una situación mucho más impactante podría ser, bueno, los padres con la ecografía se diagnostican, mire, es que su hijo viene sin brazos y sin piernas. Bueno, pues esta situación existe y estos niños han nacido. Probablemente hayáis visto vídeos de Nick. Hay otras personas como Nick con la misma enfermedad que también cuentan. Nick es el que más lo ha contado. Nick se ha casado hace poco. Lleva una vida espectacular. Si no habéis visto los vídeos, vale la pena verlos. Todo lo que es capaz de hacer y lo feliz que es. Nick se dedica a viajar y dar conferencias estas que llaman motivacionales por los colegios, diciendo, bueno, no te puedes quejar ante pequeños problemas, a mí me faltan los brazos, me faltan las piernas, no tengo límites, tú no te puedes quejar, ¿no? Aquí protestando. Dentro del grupo de las enfermedades graves incurables, también, además de las que necesitan dependencia, y las anteriores está claro que necesitan dependencia, estaría con desarrollo neurológico profundamente deficiente. Y aquí podría entrar el síndrome de Down, aunque aquí el previsible es más, la escala es mucho más grave. Y tenemos siempre la tremenda paradoja de que ahora mismo es excepcional el que nazca un niño con síndrome de Down, cuando un día en una guardia ha nacido un niño con síndrome de Down y se cuenta en la mañana siguiente en el cambio de guardia. La pregunta es, ¿quién le hizo la ecografía de la semana 12 o quién le hizo la ecografía de la semana 20 y no lo vio, ¿no? Estamos a la caza del niño con síndrome de Down. Luego, todos estos artistas se pelean por hacer calendarios solidarios y en Navidades, en las televisiones se hacen pues, concursos para fondos, bueno, es una cosa algo paradójica. Y os decía, previsible, bueno, pues hay niños con síndrome de Down con muchas limitaciones, pero otros que no tienen tantas limitaciones. A Pablo Pineda seguro que todos le conocéis. Pablo Pineda estudió una carrera, Pablo Pineda ha hecho cine, Pablo Pineda tiene un trabajo, Pablo Pineda hace anuncios y tiene hasta un premio de la película en la que participó. ¿Quién es capaz de predecir qué limitaciones va a tener este niño, ¿no? Y es que además, previsible, incurable. Bueno, pues ya hay grupos que están estudiando la forma de poder curar el síndrome de Down. Y hay experiencias positivas en este sentido. Tanto en España, en Santander, como en Chile, hay trabajos en modelos animales que están intentando ver por qué les pasa lo que les pasa a los niños con síndrome de Down y cómo se podría revertir esto. Hay experiencias esperanzadoras. Pero ya, para terminar, sería ya la bomba que la solución contra el cáncer viniera del estudio de los problemas de los niños con síndrome de Down. Se sabe que los niños con síndrome de Down tienen poco cáncer, tienen leucemias, pero realmente tienen menos cáncer que la población general. Y esto se conoce ahora mismo, que es que en el cromosoma 21, que como sabéis es el que tienen por triplicado, hay genes que ayudan a reparar el ADN y en el fallo del ADN, de la no reparación del ADN está el origen de muchos tumores. Bueno, pues sería tremendamente curioso que al final en estos niños tuviera la solución contra el cáncer. Y cuando decimos incurable, esto es muy importante, es, bueno, incurable hoy, ¿no? Incurable. Si los chamanes de las tribus, si nuestros antepasados médicos se hubieran quedado, bueno, esto es una enfermedad, esto es incurable, pues no se habría desarrollado la medicina. Precisamente es el estímulo que producía el sufrimiento de las personas enfermas, el dolor el que veía en el prójimo, lo que ha impulsado el desarrollo de la medicina. Si pensamos que hoy en día, que es cuando más desarrollado está todo, perdona, es que quería deciros una cosa y me lo he saltado. Un segundo. Os decía, entre lo que curaban los chamanes de las tribus y lo que curaban los médicos del siglo XIX, pues realmente había muy poco, pero todos conseguían, como decía antes, aliviar y acompañar a los enfermos. Realmente Molière es conocido, entre otras cosas, por lo mal que nos dejaban los médicos en sus obras de teatro y en sus escritos. ¿Por qué? Pues porque realmente los médicos en aquel entonces se dedicaban a hacer lavativas, poner sanguijuelas, cosas que sabemos que, bueno, pues algo podrían aliviar, pero curar no servía para nada. Pero como os decía antes, ahora mismo la medicina nunca no ha avanzado tanto como en los últimos 50, 60 años.
Y en este escalón de avances parece como que hubiéramos llegado a un punto, año 2015, en el que decimos, aquí esto es el culmen del conocimiento, hemos avanzado muchísimo, lo que sabemos ya lo sabemos y nadie va a descubrir nada nuevo ni nadie va a ser capaz de tratar cosas que hoy en día no sabemos tratar. Y esto es un error, pero es un error en el que estamos en la medicina. Nos creemos que el punto en el que estamos va a ser el culmen del conocimiento. Y no es así, es seguro que esta escalera tiene muchísimos más peldaños y que habrá personas que seguirán investigando, seguirán estudiando y serán capaces de tratar cosas que pueden parecer ciencia ficción, como hemos visto el síndrome de Down, o como podría ser la anencefalia. A lo mejor alguien descubre soluciones para esto. Y de hecho hay grupos en esta línea, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que esta mentalidad que está pasando con los fetos en la medicina, es decir, lo que no sé curar, no lo quiero ver, no lo quiero tratar, está calando en los médicos. Antes se hablaba de la ideología de género, cómo está calando en todo, pues también está calando en los médicos. Y si no aceptamos al feto enfermo, cada vez aceptamos menos al niño enfermo, y ha habido un ejemplo reciente, y al adulto enfermo, cada vez lo aceptamos menos. No voy a decir ya al abuelo enfermo. Una mentalidad totalmente utilitarista a esta idea de que lo que no sabemos curar, lo mejor es, como hacemos con el ordenador, cuando no funciona, resetearlo y ya miraremos otro nuevo. Pero por suerte hay grupos que están empezando a ver al feto como paciente y cada vez se están pudiendo hacer más cosas y tratar, ¿no? Entonces, aquí serían el grupo de las enfermedades graves con tratamiento. Tiempo. Este es un grupo de enfermedades que tienen tratamiento ahora mismo intraútero. Poquito a poco va viendo cada vez, esta lista va siendo cada vez un poquito algo mayor. No es algo nuevo, porque hace muchos años se había intentado hacer tratamientos, pero bueno, pues no había interés por ello y intentos hubo, pero no. Y es recientemente cuando se ha empezado a desarrollar. Este es un cirujano cardíaco de Coruña que dice: yo tengo conocimiento, sé hacer las cosas, no tengo pacientes, porque a los niños con cardiopatías graves tampoco se les dejan hacer, se les mata intraútero. En el Ramón y Cajal se creó un quirófano, el mejor quirófano de España para cirugía cardíaca infantil, no se ha operado ni a un solo niño de ese problema, ¿no? Se ha reconvertido ya para otra cosa, porque no hay estos enfermos. Conocéis esta foto, siempre alguien rompe fronteras, ¿no? Entonces alguien dijo: ¿por qué no voy a abrir el útero durante el embarazo? ¿Por qué no voy a sacar el feto? Le voy a tratar de una enfermedad, le voy a meter dentro y eso a lo mejor va bien. Estaban los que decían: no, esto es imposible, no lo vas a conseguir. Esto se consiguió. Y cada vez, como os digo, hay más cosas. Eso es España. Vall-d'Hebron tiene ya publicado tratamientos intraútero de niños con problemas, como puede ser la espina bífida. La espina bífida, si se trata intraútero, tiene muy buen pronóstico. Y esto hay mucha experiencia en animales. En humanos hay experiencia limitada en el mundo y en España hay algún caso, en Vall-d'Hebron. En el hospital, trabajo en el Hospital La Paz, hay un cirujano general que está experimentando en ovejas, esto con muy buenos resultados. A los fetos oveja que se tratan, que se operan intraútero, no tienen problemas en el momento de nacer como los que no se tratan. Es algo de, bueno, poco a poco, como decía la escalera, ¿no? Decir, hemos llegado aquí y ya no vamos a avanzar más, ¿no? Es que hay que seguir investigando, hay que seguir avanzando porque tiene solución. La espina bífida es un problema que si no se puede tratar intraútero y el niño nace, tiene muchas secuelas para ese niño. Es una enfermedad grave y para la que ahora fuera del útero no tenemos tratamiento, pero sabemos que intraútero se puede curar. Y como os decía, cada vez están surgiendo más institutos, más grupos que se dedican a la terapia fetal. Vall-d'Hebron, en el Hospital La Paz, progresivamente van apareciendo grupos en los que, bueno, ya ofrecen sus servicios y las posibilidades que existen. Y aquí es importante dos conceptos. Uno es la segunda opinión y otro es el defensor del feto. Yo creo que es importante, tiene que haber el defensor del feto. La segunda opinión, contra esta diapositiva no se ve bien, esto es un precipicio, un barranco aquí. Está claro que no es lo mismo que le preguntemos las posibilidades que hay de saltar con éxito este barranco al elefante o a esta cabra, ¿no? La cabra nos da una visión mucho más positiva que el elefante, que seguro que no se va a atrever a saltar por aquí. Entonces, es siempre importante, ante un problema de un embarazo de un feto, preguntar a un experto. Y por otro lado, el primo de zumosol también es importante tenerlo cerca, ¿no? El comité clínico de expertos que existe en todas las comunidades, como sabéis, se puede abortar por una malformación hasta la semana 22 sin preguntar prácticamente, y a partir de la semana 22 hay que hacer un pequeño trámite ante un comité de expertos en los que valoran una serie de informes que se emiten sobre la gravedad del problema diagnosticado al feto.
El perfil de la mayoría de estos comités no es de expertos realmente, aunque se llame así, sino suelen ser jefes de servicio, personas con cierto renombre, a los que les llegan unos informes donde pone esta enfermedad, pero ellos no se dedican en el día a día a tratar estas enfermedades. ¿Qué ocurre? Pues que al final se convierte en un comité burocrático y también tiene unas listas y casi lo podría hacer una secretaria. Este tiene esto, le decimos que se puede abortar aunque esté de más semanas. Este no lo tiene, le decimos que no. Y funcionan un poco así. Tristemente, no existe el primo de Zumosol, que sería un comité proactivo que ante una enfermedad se encargará de buscar quién hay en España, en el mundo, o qué soluciones humanas se pueden ofrecer a estas situaciones. Otro punto en descargo un poco de cómo está la medicina es las sentencias de los jueces. Existen varias sentencias en las que se condena al médico por no haber diagnosticado la enfermedad, por no haber insistido lo suficientemente a los padres en la gravedad de esa enfermedad y le condenan. Es que si yo hubiera sabido que mi hijo iba a nacer con esta enfermedad, habría abortado. Y el médico no me lo contó especialmente. Ven, y esto cala, porque muchos médicos, bueno, pues yo prefiero antes de que me empuren a mí los jueces, pues que esto sí abortan y luego ellos, pues es cosa, ya será cosa de ellos, ¿no? Y el otro punto, para terminar esta primera parte, sería algo que tendríamos que decirle, lo tremendamente cruel que es la forma con la que se termina con estos niños. Todos los años, cuando llega la temporada de cazar focas en Canadá y en Groenlandia, nos salen en televisión estas escenas en las que vemos a los cazadores de focas que las matan a palos, ¿no? Y las dejan ahí moribundas, porque si las mataran de otra forma, la piel de la foca se estropearía. Y salen todos estos activistas protestando y me parece muy bien. Pero tenemos que saber y tenemos que contarle a los padres que cuando estamos diciendo, mira, tu feto tiene esta enfermedad que es incompatible con la vida, que es extremadamente grave, que es grave con tratamiento pero muy difícil y podrías abortar, le estamos diciendo que lo que le van a hacer a su feto es sacarlo a trozos de su cuerpo realmente. Porque en estos casos lo que se hace es arrancar del vientre de la madre a trozos, ahora una pierna, ahora el brazo, ahora la cabeza aplastada. Es la forma cruel en la que se está realizando esto. Esto no se le cuenta a los padres, ¿no? Además, esto impide comprobar si lo que se había diagnosticado era verdad, que les deja a los padres también muy quietos. No le pueden hacer la autopsia para saber si tiene, y a lo mejor esto podría ayudarme en otro embarazo a saber si hay alguna forma de prevenir o no prevenir. Bueno, al sacarlo a trozos es imposible hacer autopsia, y es algo sobre lo que nadie quiere entrar, ¿no? Segunda parte, un poco más cortita, es la salud materna. También tenemos que saber cuidar de la vulnerabilidad de las madres ante situaciones que se pueden plantear en el embarazo, que pueden ser de tres tipos. Lo más importante es saber que el aborto no cura. Si una mamá es diabética, lo va a seguir siendo, y si tiene un lupus grave, lo va a seguir teniendo. Aunque aborte, lo va a seguir teniendo. Como os decía, hay tres situaciones que se pueden plantear. Una serían enfermedades previas que tiene la madre y que con motivo del embarazo se pueden agravar. Y el otro sería una mamá que necesita determinado tratamiento y con motivo del embarazo pues tenemos que modificar o modular, adaptar el tratamiento a esta situación de embarazo. Y el tercer punto es que en ocasiones el embarazo nos somete a situaciones de riesgos que si no hubiera embarazo no pasaríamos por ellas. Para el primer grupo, pues antes hablamos del defensor del feto y de la segunda opinión, y aquí hay que pensar lo mismo. Siempre hay que pedir una segunda opinión cuando una mamá tiene una enfermedad grave y está embarazada. Por lo mismo que os contaba, porque no es lo mismo que te dé esa segunda opinión una persona que para ella es la primera vez que se enfrenta a esa situación, embarazo con una complicación materna, que vayas a un equipo multidisciplinar donde hay especialistas en tanto ginecólogos, obstetras, neonatólogos, cirujanos, lo que haga falta para cada caso, que estén acostumbrados a tratar a manejar con esas enfermedades. Es importantísimo poder acceder a eso. Entonces, en el primer grupo de problemas que tiene la madre antes de quedarse embarazada y que con motivo del embarazo se pueden descompensar, pues hay muchísimos casos que podríamos hablar y, como os digo, siempre es importante buscar a alguien que sepa. Os he puesto a House, no sé si porque sepa o no sabe, pero bueno, con la idea de que alguien que pudiera ayudarnos en esto. Casos en España, pues esto es un caso reciente. Una mujer da luz en Elche, 5 meses después de operada del corazón. Es verdad que antes las personas que nacían con una cardiopatía se morían, ahora se las ha operado, muchas de ellas llegan a la adulta y muchas se quedan embarazadas y pueden plantear esta duda. Bueno, ¿el embarazo va a descompensar a esta mujer con esta cardiopatía tan grave que ya está operada? Bueno, pues los avances de la cirugía cardíaca permiten dar respuestas positivas a esto.
Este caso, este vídeo también vale la pena verlo, es de estos padres que durante el embarazo, mamá tenía una válvula artificial puesta por una cardiopatía, durante el embarazo se descompensó y ella cuenta como que los médicos le dijeron, mira, esto es muy grave, te puedes morir, tú piénsatelo, puedes abortar porque entrarías en los supuestos de grave riesgo es un embarazo muy complicado, o podemos operarte. Nunca lo hemos hecho en una embarazada, pero sabemos hacerlo. Ella dijo, adelante. Dijo adelante y fue bien la operación, nació su niño y lo ha contado y realmente vale la pena verlo, ¿no? Otra situación de descompensación. Bueno, si te falta una pierna, la verdad es que les cuesta andar y si encima te faltan las dos, como Irene Villa, pues todavía te cuesta andar más. Irene Villa, todo el mundo conoce su historia y ha tenido 2 niños. Yo tuve ocasión de atender a una mamá que le tuvo que cortar la pierna por un problema y al poco de haberle cortado la pierna, ella se quedó embarazada. Tenía una historia de esterilidad previa que pensaba que nunca jamás iba a quedar embarazada y justo cuando ya le habían adaptado una prótesis externa, estaba empezando a andar, se entera que se queda embarazada. El médico que la ve de entrada, un médico del sector elefante, esto es horrible, tienes que abortar, no puedes ir adelante, la medicación que te he estado dando puede hacer malformaciones a tu hijo. Bueno, esta mamá preguntó, pidió una segunda opinión al grupo de las cabras y le dijeron, bueno, vamos a ver, esto tiene tratamiento. Fue a una unidad de dolor y dijeron, es verdad, los muñones de las personas amputadas son muy dolorosos, esta mamá estaba con medicación, le cambió la medicación por medicación que se puede tomar durante el embarazo y el proceso que estaba de aprender a andar con su prótesis, con su pierna artificial, bueno, pues enlenteció un poco, pero ella fue capaz de llevar adelante su embarazo y tuvo a su niña, que es una niña preciosa, a la cual conozco. Eso en cuanto a descompensaciones de problemas previos. El segundo punto sería que interfiere el tratamiento. Una mamá que necesita un tratamiento durante el embarazo y que este tratamiento, pues a lo mejor, como se dice ahora con la analgesia, pues tenemos que modificarlo, ¿no? También para todas estas enfermedades. Y sería importante buscar segundas opiniones. El ejemplo que os traigo pues, es el cáncer de mama. El lunes es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y iremos a hablar en los telediarios de él. Durante años, cáncer de mama, embarazo, qué horror, no puedes ir adelante, tienes que abortar. Se sabe que no es verdad. Es más, se sabe que es mejor seguir adelante el embarazo para la salud materna. Mucho mejor. Y hoy en día tenemos alternativas o esquemas de tratamiento eficaces para las mamás que están embarazadas y que tienen cáncer de mama y que a lo mejor estaban en tratamiento con cáncer de mama o que se les diagnostica cáncer de mama durante el embarazo. Se puede operar, se puede dar quimioterapia durante el embarazo, son cosas que a veces llaman la atención, pero es así. Y esto nos permite, con el tiempo del embarazo, manejar perfectamente estas situaciones. Esto es hay publicaciones, esta es de un grupo español, donde dice, bueno, si la madre quiere abortar, querrá abortar porque quiere abortar, pero que no diga que es porque los médicos no tenemos alternativas para esta situación. Y por último, son nuevos riesgos. Es decir, hay situaciones en las que solo se van a producir si hay un embarazo. Yo he venido en coche y he podido tener un accidente de coche. Y eso es porque he venido en coche. Si hubiera venido en autobús, no hubiera tenido accidente de coche. Si una niña de 10 años, este caso famoso, se queda embarazada, bueno, pues le pueden pasar todas las cosas que le pasan a las embarazadas. Pero no podemos engañar, como pone aquí, no sé si se ve bien, pone, tendría 1,6 veces más de riesgo de sufrir hemorragia posparto. Esto no es verdad, pero es que además tiene tratamiento. Para las hemorragias hay hierro en pastillas, intravenoso y transfusiones. 4 veces más de infección endometrial. No es verdad. Es que no sé dónde han sacado esas cifras, porque no es verdad, ¿no? Pero es que hay antibióticos y hay tratamientos. Y 1,4 veces más de riesgo de padecer anemia. Pues lo que les digo, hay tratamiento, ¿no? Todos sabemos lo de esta niña del Paraguay, tal. Lo que no sabemos, ¿sabéis bien cómo terminó? Pues esta niña tuvo a su niño, fue por cesárea y no le pasó nada, ¿no? Otro ejemplo y que genera mucho debate y hay que con relativa frecuencia a mí me viene a preguntar, ¿es una locura una cuarta cesárea? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Estas son leyendas urbanas o mitos que están ahí escritos. Cuando mi abuelo era ginecólogo y ejercía la ginecología, existía un axioma que era de los años 50, de un autor de los años 50, que decía, si el primer embarazo ha sido cesárea, el primer parto ha sido cesárea, siempre tiene que ser cesárea. Es que veo venir por aquí Alicia y supongo que es que me quiere... ya termino, ¿eh? El primero es cesárea, siempre cesárea. Esto hoy en día está superado, no tiene ninguna base científica.
Si el primero es cesárea, se puede intentar parto vaginal. Y si el segundo es cesárea, entonces sí que el tercero va a ser cesárea. ¿Y se pueden solamente hacer 3 cesáreas? Pues esto no hay ningún estudio serio que lo sostenga. ¿Qué ocurre? Que muy pocas parejas se plantean tener más de 3 niños, pero si una se plantea tener un cuarto, pues se pueden hacer 4 cesáreas. Es colocarse en una situación de riesgo, como decía, venir aquí me pone en situación de riesgo. Puedo no venir, pero si me apetece muchísimo venir, tendré que asumir el riesgo del viaje de donde vivo hasta aquí. Si yo quiero tener un cuarto niño, ¿es temerario planteármelo si los 3 primeros han nacido por cesárea? Pues temerario no es. Estoy en una situación de riesgo, porque me pueden pasar las cosas que le pasan a las no embarazadas más las cosas que le pasan a las embarazadas. El útero no se rompe, el útero no es como un globo que inflamos y que si inflamos, al final se rompe. El útero es un músculo que antes del embarazo tiene 100 gramos de músculo y al final del embarazo tiene 1 kilo de músculo. Entonces, si no hay contracciones, si esperamos, o sea, si estamos atentos y cuando ya está a término no dejamos que se desencadene el parto, son situaciones que se pueden manejar con seguridad y a las que se mete mucho miedo a las madres, realmente muchísimo miedo, ¿no? Por parte de los médicos elefantes que os decía antes. Otro ejemplo muy frecuente, si se rompe la bolsa de forma precoz, esta mamá rompe la bolsa y pone 18, pero realmente era 17, os lo digo porque la atendí yo, en la semana 17 rompió la bolsa de forma espontánea. ¿Qué se les cuenta a estos papás? Tu hijo se va a morir, esto es verdad, desgraciadamente es verdad en la mayoría de los casos, cuando una embarazada rompe la bolsa en la semana 17, lo más probable es que su feto, su hijo, se muera en poco tiempo, o que nazca tan prematuro en la semana 20, en la semana 21, que no podamos hacer nada por él y fallezca también. Y tú te puedes infectar y de esa infección te puedes morir y tienes más niños, como era el caso de esta mamá. Pero esta mamá tuvo la valentía de, ante esta primera opinión que le dieron, buscar una segunda opinión en otro hospital y se vino a La Paz y allí le dimos otra versión. La verdad es que ella estaba horrorizada de la presión que había recibido cada vez que le pasaban visita, todos los días diciéndole, pero ¿estás segura que quieres seguir adelante con tu embarazo? Pero que estás en riesgo, ¿no? Bueno, pues en riesgo estaba, pero no le pasó nada. Y para eso están los médicos y los hospitales, ¿no? Esto es media hora. Y bueno, y fue bien, y ella luego lo ha contado, la podéis buscar también, lo tiene contado en vídeos y en alguna revista ha contado su experiencia. Claro, si a una mamá que no sabe medicina le damos una visión negativa, pues claro, es que esto genera mucho miedo. Pues yo tengo otros hijos, me dicen que me voy a morir, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tenemos que dar esta visión positiva y siempre una segunda opinión. O sea, y juntando las dos partes, los problemas maternos, los desafíos maternos y fetales, está este caso famoso del Salvador, ¿no? No permiten abortar a una mujer que padece un lupus, que es una enfermedad grave, seria, y además se juntaba con que el niño tenía una encefalia, esto que os he contado al principio de todo, ¿no? Pues ¿qué sentido tiene someter a riesgos a esta mamá si total su feto se va a morir al poco de nacer, ¿no? Bueno, esta mamá se manejó bien, porque al final nació en la semana 26, una semana donde otro niño habría podido sobrevivir, un niño con encefalia no puede vivir. Bueno, pues sabemos manejar las situaciones sin buscar salidas tan crueles como las que se ofrecen del aborto y la forma que os lo he contado, ¿no? Y para terminar os cuento, esto es un ejemplo de verdad del hospital, embarazada de 40 años, lo veo faltar aquí, de 40 años, asmática bien conocida, con una cardiopatía, la mamá tenía una cardiopatía, bien tratada y estaba bien compensada. Se quedó embarazada por fecundación in vitro, es decir, no es que fuera casualidad que me quedé embarazada y no me he enterado cómo, sino que fue buscando el embarazo. Y en la semana 28, a su feto se diagnostica una cardiopatía fetal y del sistema nervioso central. Y le dicen que puede acoger a la ley del aborto para interrumpir el embarazo. Bueno, como ya estaba de 28 semanas, había pasado la semana 22, tiene que pasar por este comité que os digo de expertos o supuestos expertos que le dicen sí o no. Y bueno, pues un caso en el que el feto está tan grave con una mamá con una cardiopatía, pues dijeron que sí. Como está de 28 semanas, claro, un niño de 28 semanas nace y está vivo y respira y a poco que le cuides del calorcito, tira para adelante. ¿Qué se hizo con este feto? Se le mandó al centro Dator, en donde le mataron al feto con una inyección de cloruro potásico en el corazón e ingresó en el hospital como embarazada que tenía a su hijo muerto y que, bueno, pues que me tenían que provocar el parto porque mi hijo está muerto y que ya el embarazo, lo que se haría con una mamá si se hubiera muerto el niño de forma normal. Estábamos en la semana 32
Fijaros en la diferencia y la incongruencia de las normas y las leyes. Si esta mamá de 32 semanas hubiera nacido su niño vivo y este niño en la incubadora de pediatría, a un pediatra se hubiera ocurrido pararle el corazón, matarle, inyectándole cloruro potásico en el corazón, el pediatra habría acabado en la cárcel, o por lo menos habría tenido que explicar las cosas al juez, ¿no? Como se ha hecho dentro de su madre, lo ampara la ley, no le pasa nada, ¿no? Pues Ignacio. Por lo tanto, último. Tienes 5 minutos. Última. Gracias. Importantísimo, segunda opinión, importantísimo apoyar la investigación. No nos podemos decir estamos ya en el culmen del conocimiento, porque no es verdad. Buscar soluciones humanas. Siempre a los papás una solución de conocer a su hijo les ayuda a cerrar el drama que de por sí supone el nacimiento de un niño con una enfermedad o que se te muera. Cada vez hay incluso una asociación que ayuda a manejar el duelo de estas familias, ¿no? que pierden a su hijo. Estoy embarazada, me dicen que tiene una enfermedad muy grave, de repente voy a no sé dónde, me lo quitan, no le veo, no sé nada de él. Esto de la clínica esta o del centro este salen pronto, pero de su cabeza les cuesta muchísimo. Ya os digo, en Madrid por lo menos me consta que hay una asociación que ayuda a manejar el duelo. Esta asociación, una de las cosas que pide a veces es, por favor, ¿alguien tendría una foto de una ecografía? O si no, a los patólogos, en los casos en que se puede hacer la autopsia, una foto del feto, porque necesitan ver la foto, necesitan conocer al niño. Siempre esto les reconforta muchísimo más. Y una cosa que se les queda en la cabeza es, ¿y si el médico se equivocó? ¿Y si mi hijo no tenía esa enfermedad que tenía? Entonces, siempre la posibilidad de verlo, sin duda alguna. Y esto es fundamental para que se pueda recuperar la esencia de la profesión médica, que os ponía antes, curar a veces, y todavía los creemos que sabemos mucho, pero curamos muy pocas cosas, aliviar a menudo y consolar siempre.